Estamos con el abogado penalista y también profesor universitario Ronald Gamarra para entender qué puede pasar con el juicio de Inti Rayhan, estos dos jóvenes que murieron en las protestas del 20 de noviembre del 2020, protestando contra el gobierno de Merino, y también para entender qué puede pasar con altos funcionarios por un proyecto de ley que ha sido presentado en el Congreso. ¿Qué puede pasar con altos funcionarios que tienen derecho al antejuicio, según un proyecto de ley que ha sido presentado por el fujimorismo ahora en el Congreso y que puede dar y que va a dar mucho de qué hablar? Ronald, ¿qué va a pasar o qué puede pasar con el caso del juicio de Inti Rayhan? ¿Qué está pasando en el Congreso? Sí. Bueno, en el caso específico de Merino de Lama, Antero Flores Arauz y el exministro del Interior, en su consideración de altos funcionarios de la República, tienen una prerrogativa constitucional. No pueden ser procesados sin la autorización, sin la aquiescencia del Congreso. Por eso es que el Ministerio Público inició una investigación, pero para continuarla requiere de esa autorización en el Congreso. Ha presentado una denuncia constitucional, ha ingresado a la subcomisión de acusaciones constitucionales y ahí se decidió que los casos se conocieran conforme a su orden de llegada. Hay 203 casos por tramitar en esa comisión. Prácticamente el de Merino de Lama y compañía es el último, por lo que si van a seguir ese criterio, es posible que no se trate en esta legislatura, ni siquiera en la próxima, ¿no? Y finalmente, todo obedece a voluntad política, ¿no? Puede tratarse mañana como no puede tratarse simplemente, ¿no? Eso es. A ese tema... ¿Quién ha decidido que los casos que ingresen a la subcomisión de acusaciones constitucionales se vean por orden de llegada y no por orden de importancia? La presidenta de la comisión. Y cuando la congresista ¿Y quién preside? Ruth Luque, ¿Y quién preside la...? es una congresista de Acción Popular, no recuerdo Ya. en este momento el apellido. Sí. Y cuando la congresista Ruth Luque, miembro de la subcomisión, planteó que se tratara con prioridad la denuncia constitucional contra Merino y compañía, Marta Moyano y Bustamante, ambos de Fuerza Popular, se opusieron, ¿no? Por lo tanto, no se le ha dado el trámite de urgencia a esta denuncia constitucional. Y mientras en tanto, ese contexto... Claro, mientras tanto, Ronald no puede investigar, la Fiscalía de la Nación no puede investigar porque al ser altos funcionarios tienen la prerrogativa del antejuicio y si no se la levanta el Congreso no se les puede investigar, ¿cierto? Así es. El caso está estancado en el Ministerio Público y a resultas de lo que decida el Congreso. Si el Congreso no trata el tema, la Fiscalía está atada de manos, no puede continuar, no puede hacer absolutamente nada. ¿Por cuánto tiempo? Tampoco puede... en principio, hasta que resuelva el Congreso. Y si resolviera el Congreso y no autorizara, hasta el día siguiente, pasados los 5 años en que dura la protección que la Constitución le da a los altos funcionarios públicos. Luego de transcurridos, en el caso que el Congreso no autorizara, transcurridos 5 años de protección constitucional, la Fiscalía ahora en ese momento puede continuar con la investigación, puede procesar. Sí, pero también se ha presentado ahora un proyecto de ley. Ese es el estado actual, digamos, pero en ese contexto es el que se ha presentado un proyecto de ley. Un proyecto de ley que tiene que ver... Sí, sí. Es un proyecto de ley que tiene que ver con los altos funcionarios públicos, ¿no es cierto? Con la prerrogativa que tienen ante el Congreso. Como más o menos se ha adelantado, el Congreso, frente a una denuncia constitucional, tiene básicamente 2 caminos, ¿no? Uno es autorizar el procesamiento y otro es negarlo, ¿no? En el caso que autorizara el juzgamiento, se lo comunica al Ministerio Público y el Ministerio Público comienza a procesar. Eso es, ¿no? En la segunda posibilidad, el Congreso puede negar la autorización, ¿no? Si la niega, según nuestro ordenamiento legal actual, la Fiscalía tendría que esperar el transcurso de los 5 años para procesar. Ahora, se ha presentado un proyecto de ley. Este proyecto de ley dice que si el Congreso niega la autorización,
no importa que pasen 5, 10 o 50 años. El argumento político con el que decide el Congreso está por encima de cualquier decisión jurídica del Ministerio Público. El Ministerio Público, ante una negativa del Congreso, nunca podría continuar, nunca podría abrir un proceso penal contra los altos funcionarios públicos. Pero eso es una injerencia, pero eso es, uno, una injerencia de poderes, y después que lo que hace el Congreso es un juicio político, no legal. Exactamente, ¿no? O sea, ojo que en este caso, para volver al tema de Merino, ya la Fiscalía empezó una investigación, ya la Fiscalía tiene una conclusión inicial, y la conclusión inicial es, debe haber un proceso, en el cual, digamos, se discuta si hay prueba suficiente o no de sus responsabilidades, o no, ¿no es cierto? Entonces, pero ese criterio jurídico ya adelantado por el Ministerio Público sería avasallado completamente por un criterio político del Congreso. Y según el Congreso, primaría la decisión política del Congreso sobre la opinión jurídica del Ministerio Público. Claro, pero no solo en el momento en el que tiene derecho a la protección por ser un alto funcionario, o sea, es decir, hay una acusación constitucional de un alto funcionario en funciones, valga la redundancia. El Congreso puede abrir la puerta para que la Fiscalía investigue o cerrarla. Si la cierra, a los 5 años ya la Fiscalía sí o sí puede intervenir. Ya sí, pasa a ser después un de 5 ciudadano. años la Fiscalía abre la puerta. Así es. Pasa a ser, ese ciudadano pasa a ser un ciudadano común y silvestre y la Fiscalía puede investigar. Pero ahora lo que está diciendo el Congreso es que tampoco. O sea, es decir, si hay un blindaje político, por la razón que fuera en el Congreso, a un alto funcionario, y recordemos que altos funcionarios con derecho ante juicio son ministros, presidentes del gobierno, fiscales supremos, jueces supremos, o sea, quiero decir, congresistas, claro, toda la gente que ha estado y que viene siendo procesada por delitos de corrupción en los últimos años. Entonces, por ejemplo, al señor Chávarri podría no habérsele procesado, por ejemplo, nunca más. Absolutamente. ¿Cierto? A Inostroza Pariona. A Inostroza o a los miembros Tampoco. del Consejo Nacional de la Magistratura. Tampoco. ¿Y quién ha presentado este proyecto de ley, Ronald? Fuerza Popular, o sea, el fujimorismo, ¿no? Ellos han presentado el proyecto de ley. Lo han presentado esta semana. Me imagino que ahora tendrá que ser derivado a comisiones, ¿no? Probablemente a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y de Constitución. Vamos a ver qué pasa y cuál es el sentir de los congresistas de los diversos partidos, ¿no? Bueno, pero ahí tendría que pronunciarse también la Fiscalía, porque no sería esto una injerencia en otro poder del Estado, tanto que el Congreso, para bien, defiende sus fueros, o sea, el Congreso defiende sus fueros y que no haya injerencia, pero es muy peligroso a futuro, porque si por un interés político de blindar a un malandro o a una malandra se le protege por un interés político o porque puede proteger al líder de un partido político, o sea, ya nunca más se le puede proteger, nunca más se le puede procesar. ¿Qué es eso? El Congreso es un centro político y sus decisiones son políticas por excelencia, ¿no es cierto? Entonces, una decisión política no puede impedir al Ministerio Público a hacer su labor establecida también constitucionalmente, ¿no? Eso no puede ser, o sea, eso debemos entender todos los ciudadanos. No se trata de que me gusta el partido del color X o Z, ¿cierto? Se trata de que la justicia tiene que hacer su función. Punto. Aquí no se trata tampoco de que el Congreso va a entregar a un alto funcionario a galeras o a la guillotina. Simplemente lo pone a disposición de la Fiscalía para que se inicie un proceso que va a durar años y en el cual este alto funcionario va a contar con su defensa, va a poder presentar medios que lo favorezcan, etcétera, 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 y que va a durar 3, 4, 5 años más, en los que, puede defenderse. Pero, ojo, no solo debe dar su palabra el Ministerio Público, sino también el Poder Judicial, por algo adicional que contiene la norma. La norma dice que en los casos en los que el Congreso
sí conceda la autorización para ese procesamiento, ojo, los jueces de la Corte Suprema que intervengan deben ser jueces titulares, no provisionales. La realidad de nuestra Administración de Justicia es que tenemos todavía un porcentaje muy importante de jueces provisionales, ¿ya? Y en este momento, a nivel de la Corte Suprema, los jueces que conocen los casos contra los altos funcionarios públicos son tan provisionales. El juez de la investigación preparatoria, el doctor Núñez Julca, un buen juez, es provisional. La doctora Inés Villa Bonilla, presidenta de la Sala Penal Especial, una excelente jueza, es jueza provisional. O sea, en realidad la norma también va dirigida expresamente contra la Corte Suprema, contra determinados magistrados a los que... O sea, también en esta norma está esto. También en esta norma está eso. Está en la norma. Bueno, para ver, Inostrosa no era provisional. Inostrosa no era provisional y mira tú, no, qué carrerón hizo. Claro, así es. Pero además porque el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre ese tema de los jueces provisionales o de los jueces titulares, ¿no? Diciendo que el juez que está en el cargo asume y no existe ningún impedimento para que pueda, digamos, llevar adelante procesos penales, en absoluto, ¿no? Y ahí incluso el proyecto de ley desecha la postura mayoritaria del Tribunal Constitucional y se apoya en un voto singular, ¿no? Un voto singular. Sí, claro, pero es que, a ver, esto son cosas muy serias y que lamentablemente los ciudadanos, y más con esta crisis, en la que estamos, no estamos pendientes de todo, porque no podemos estar pendientes de todo, pero este tipo de cosas son las que cambian las reglas de juego de una sociedad. Entonces, te invitamos a que nos tengas al tanto para seguir entendiendo qué pasa, porque esto va directamente contra las reglas de juego, contra la lucha anticorrupción y contra el sistema jurídico del país, ¿no? O sea exactamente, que ¿no? te invitamos a que nos tengas al tanto, Ronald. A ver, y también hay que estar muy vigilantes de quién vota a favor de esto en la Comisión de Justicia, ¿no? Porque eso ya marca una línea de hacia dónde van, Exactamente, ¿no? Por supuesto. Nada, un poco de justicia no nos hace nunca mal, ¿no? No, pero además esto no se trata de ideologías, ¿no? No, o sea, porque ahora todo el mundo lo ve todo color ideología y eso no es así, ¿no? Muchas gracias por ayudarnos a entender una vez más.